Dice, hallar el valor del 26º término de la progresión, cuyo tercer término es 5.000, el décimo término es eh, 39,625 y el décimo primer término es 19,53,125. Y después toca hallar un número de orden. ¿Ok? Eh, para este problema, es en cuenta que no conocemos ni siquiera qué tipo de progresión es, ¿cierto? Y como ya estamos juntando las dos progresiones, pues no puedo decir con certeza el tipo de progresión antes de empezar. Eh, Les recuerdo que la semana pasada habíamos visto unos ejercicios semejantes a estos, pero ya en ese momento, como estábamos solamente trabajando progresión aritmética, pues era lógico que fuera de progresión aritmética. ¿Ok? Aquí no se sabe. En este caso solamente tenemos una serie de valores, pero no se sabe realmente qué tipo de progresión. ¿Ok? Además, como es un problema netamente numérico, seguramente tanto la razón como la diferencia, según sea el caso, o el número de orden, que es lo que ya toca hallar en la segunda pregunta, pues tendrán que ser valores exactos. Deben darnos valores exactos, vuelvo y repito, dado que estamos trabajando con un problema netamente numérico. ¿Ok? Entonces, eh, como les decía, hay ciertas, cuando tengamos problemas de aplicación, el texto nos puede indicar más o menos, nos puede, no que sea necesariamente así, pero sí nos puede indicar algún tipo nos puede dar alguna luz sobre qué tipo de progresión tenemos. Pero cuando se trate de problemas netamente numéricos, pues no tenemos realmente herramientas para saber el tipo de progresión. Por eso es que toca hacer las pruebas que yo les decía. Recuerden que les decía a ustedes que para poder determinar, pues vamos a necesitar tres términos de la progresión. Un A sub n, llamemos un A sub k y llamemos una sub j por ponerle algún valor, ¿sí? Que para poder probar el tipo de progresión, estos tres deberán ser valores conocidos. Valores conocidos. En nuestro caso, pues aquí tenemos precisamente esos tres valores. Tenemos el tercer término, que este podría ser nuestro A sub n. Tenemos el décimo término, que este podría ser nuestro A sub k. Y el decimoprimer término, que podría ser nuestro A sub j. ¿Ok? Con esos tres términos, entonces, es que vamos a trabajar la primer parte, que es identificar el tipo de progresión. ¿Ok? Entonces, por intuición, pues vamos a considerar que es una progresión geométrica y pues primero, si considero que es progresión geométrica, pues debería calcular la razón y después otra vez la razón. Es decir, que calculo la razón entre A sub n y A sub k. Y después calculo la razón entre A sub k y A sub j. ¿Ok? Y recuerden que la condición es que la razón debe ser exactamente igual. ¿Listo? Debe ser igual. Si no nos da igual, entonces deberíamos trabajar con una progresión aritmética. ¿Ok? Entonces empezamos. Recuerden que la razón la vamos a calcular como la raíz n menos k de a sub n sobre a sub k. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que a sub n sería a sub 3, que vale 5.000, de acuerdo al texto, que a sub 10 vale 39,0625 y que a sub 11, decimos primero,
que es 19,53125. ¿Ok? Entonces, hacemos el primer cálculo, la primera razón, me quedaría, bueno, de acuerdo al orden, ojo, por como lo propuse, ¿no? Aunque les había dicho que normalmente consideramos el más grande como n, pero no importa. A sub n entonces sería n valdría 3, menos k que valdría 10. Esa sería la raíz a sub n, que son 5.000. Profe, perdón. ¿Sí? Ahí en la raíz siempre debe ir con paréntesis esos números de arriba. Si es que tú quieres, por ejemplo, yo podría decir de una vez aquí, 3 menos 7 pues me da menos 7, ¿no? Perdón, 3 menos 10 me daría menos 7. Y podría trabajar de una vez con ese valor menos 7, si es que acaso no quiero hacer la resta, o si por ejemplo, es muy importante que esto lo identifiquemos de que es un valor negativo. Si yo no lo identifico como que me da negativo, el resultado me va a cambiar, lógicamente. Entonces, si tienen alguna duda sobre cuánto da esa resta, pues mejor dejarla dentro de paréntesis. ¿Ok? Y abajo entonces me quedaría 39,0625. ¿Alguien ya hizo el cálculo? Sí, profe, a mí me dio 0.5. 0,5. ¿Ok? ¿Para todos igual o no? Profe, digamos en ese caso, ¿debo poner algún paréntesis aparte del 3 menos 10? Señor, creo que tú tienes una de las convencionales Ok. para ese paréntesis. Ahora sí. Listo. Y calculamos entonces la otra razón. Entonces ahora sería raíz, digamos que voy a hacer el de arriba y el de abajo. Entonces sería 10 menos 11. El de arriba sería 39,0625 sobre 19,53125. ¿Cuánto daría eso? Profe, la verdad es que ya puse el paréntesis que me indicó y no me da eso. Entonces no sé si sea... Desde acá, este paréntesis también lo colocaste. Sí, profe. Sí, señor. Profe, a mí también me dio Profe, 0.5. También, sí es. ¿sí te dio 0,5? Sí, señor. A ver, Juan Pablo, vamos a escribirlo así. Paréntesis. 3 menos 10. Luego shift y viene la tecla. Esta es la tecla shift, ¿no? Y luego sí, entonces la tecla de, no sé cómo aparece en tu calculadora, si es que aparece el ganchito o aparece otro tipo de simbología ahí. Y por último, entonces, 5.000 dividido entre 39,0625. Y ahí sí era igual. Sí, profe, sí me dio. Lo que pasa es que estaba poniendo en la raíz, estaba poniendo no el cosito, el que usted puso ahí, sino la raíz como tal. Ah, la raíz cuadrada. Ok, sí, ahí eso es lo que muchas veces ocurre. Listo. Entonces ya, como la razón nos dio igual, podemos concluir que la progresión sí es geométrica. La progresión es geométrica. ¿Ok? Como las dos razones son iguales, se concluye que la progresión es geométrica. ¿Listo?
Y ahora sí, entonces puedo empezar a calcular lo que me dice aquí la pregunta. La pregunta dice hallar el valor. Lo que tenemos que hacer es hallar el valor del 26º término. ¿Cuál es 26º? 26. Correcto. O sea que me están preguntando por el A26 y recuerden que tengo que utilizar la ecuación, sí, la ecuación general de progresión geométrica, ¿no? Aquí pues toca tener cuidado con eso porque ahora la que tenemos que utilizar es esta ecuación por r elevado a la n menos k. ¿Ok? ¿Qué A sub k se puede utilizar? Como recuerden que A sub k es un valor conocido, aquí tenemos tres valores conocidos, por lo tanto pueden utilizar cualquiera de ellos. Yo voy a utilizar el primero, o sea que A sub 26 va a ser igual a 5000 multiplicado por R, que es 0.5, elevado a la N, que serían 26, menos K, que serían 3. A ver cuánto da eso. 5000 por 0.5 elevado. 26 menos 3, pues de una vez puedo escribir. Profe, ese 3 ¿de dónde salió? Perdón. Como es la posición del 5000. O sea Ah, que ok. estoy utilizando, como estoy utilizando este término, entonces este 3 es este de acá. ¿Sí? Ok. Listo. Y esto me dice que da, lo voy a llevar hasta decimales, 0. Esperen un momentito, corro esto para que no se me pierda. 0.0005 96 96 046. ¿Listo? Vuelvo y repito, estoy frente a un problema netamente numérico, por eso estoy escribiendo todos esos decimales. ¿Ok? Profe, a mí no me dio eso. A ver, yo les muestro cómo lo digité yo en la calculadora. ¿Sí lo ven aquí? $5,000 por 0.5. Solamente que yo de una vez hice 26 menos 3, pues de una vez 23, ¿no? Para no escribir tanto. Ahora, de pronto a alguien le aparece así. Ah, perdón. De pronto a alguien le aparece así el número. No sé si les está apareciendo así. Ah, sí, profe, a mí me aparece eso. O sea, me aparece 5.96 todos esos números. Sí. El asunto es que yo, para llevarlo ya, esto es una forma exponencial, ¿no? A esto se le dice forma exponencial. O también se le dice notación científica. Entonces, para llevarlo sencillamente a decimales, pues Shift y la tecla ENG, Shift y la tecla ENG. Y ahí sí ya, la idea es llevarlo hasta este 10 elevado a la 0. ¿Sí? Entonces, ya de esa forma, pues me lo convierta solamente decimales. Ah, profe, o sea que siempre que nos aparezca, digamos, de esa manera, toca hacer eso. Pues es notación, vuelvo y te digo, es notación, es sencillamente cómo uno escribe algo. Pues digamos que para un problema como este, que es netamente numérico, pues podría darse que sea esa situación, ¿no? Que lo llevemos hasta decimal. Pero en problemas ya prácticos, pues seguramente no vamos a obtener este tipo de cifras, o por lo menos no va a ser necesario que llevemos hasta la forma decimal, ¿sí? Pues de todas formas, de alguna forma tendrá que ser un valor significativo, ¿no? Que ustedes
¿Quién de ustedes conoce una situación donde uno pueda obtener números como estos? Una situación real, donde se puedan obtener valores como estos. Muy, muy, muy pequeños. ¿No reconocen ninguna? No, Chicos, profe. en los medicamentos, los compuestos químicos que traen los medicamentos realmente son valores muy pequeños, ¿sí? Pero eso es para que entiendan la dimensión que puede tener también entonces consumir un medicamento que uno no debe consumir, que teniendo componentes tan pequeños pueden producir un efecto importante en una persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes leen un medicamento y dice que trae un compuesto de 5 miligramos. 5 miligramos realmente es algo muy pequeño, muy pequeño. O sea, imagínense que una libra de arroz, no sé si hacen la dimensión de una libra de arroz, son 500 gramos y una bolsa de arroz trae más de 500 granitos. O sea que un solo grano ni siquiera es un gramo, ni siquiera un granito de arroz es un gramo, es menos de un gramo. Y todavía los componentes tienen que ser más pequeños que eso. Entonces, eh, pues van a ser sustancias que realmente se miden en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Un miligramo sería una milésima parte, pues haciendo más o menos. Imaginen dividir un grano de arroz en 1000 partes. Eso sería un miligramo, ¿sí? Entonces, pues realmente es bastante pequeña la cantidad de componentes que tienen los medicamentos. Y pues eh, por eso se tiene que trabajar con mucho cuidado, ¿vale? Y ahí sí se pueden dar cifras como estas, ahí sí se pueden tener resultados como estos, muy pequeños. Bueno, la segunda parte, la segunda parte de la pregunta, entonces nos pide hallar el número de orden de esta cifra. Vamos a llevárnosla por allá para la siguiente hoja. Hallar el número de orden de esta cifra. Ya sabemos que para calcular número de orden utilizamos la ecuación n es igual al logaritmo en base de r de a sub n sobre a sub k, todo más k. Y que para las otras calculadoras nos quedaría como que n es igual al logaritmo de a sub n sobre a sub k, todo sobre logaritmo de r y eso más k. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir utilizando el mismo valor conocido, es decir, el 5000. Por lo tanto, aquí nos quedaría como logaritmo de 0.5 a sub n, que es la cifra que estamos obteniendo, 0.61. Vamos a escribirla completa nuevamente, ya sabemos para qué, ¿no? 0.351 5625 sobre A sub K, que dije que iba a utilizar el 5000. Todo más K, que sería 3, porque es la posición de este término, ¿no? ¿Cuánto les daría eso? 16, profe. Listo. Juan Pablo, ¿te dio el mismo resultado o no? Ya vi, profe, es que estoy escribiendo a la par con usted ya. La idea es que todos puedan obtener los mismos resultados para que verifiquen que están trabajando bien con su calculador.
Ya saben, entonces, para trabajar este tipo de problemas de progresiones, lo primero que vamos a hacer es identificar el tipo de progresión. Si es progresión aritmética o si es progresión geométrica. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Sencillamente vamos a tener tres valores, ¿sí? Tres valores de la progresión y a partir de esos tres valores calculamos la diferencia o calculamos la razón. ¿Ok? En un problema como estos, pues los tres valores ya tienen que ser conocidos. Entonces aquí nos aparece, dentro del texto ya nos aparecen entonces cuáles serían esos valores, ¿sí? Si no lo dan, ya sabemos entonces que tenemos otros dos recursos. El primero, que me digan cómo se está generando la progresión, ¿sí? Entonces el texto me tiene que decir cómo se genera la progresión y yo creo los otros valores, ¿ok? Nosotros generamos los otros valores. Si es que no me dice el tipo de progresión, pero sí me dice cómo se estarían generando los valores. Ya vamos ahorita a problemas como esos, ¿ok? O la otra forma es que el texto me dé a entender de una vez el tipo de progresión. Y ya habíamos visto algunas palabritas que nos indicaban los tipos de progresión, cómo saber qué tipo de progresión tenemos. Entonces, ya sabemos que hablar de crecimientos o de crecimientos constantes, sencillamente hablamos de cambios constantes. A ver qué pasa aquí. Cambios constantes. O también crecimiento o de crecimiento lineal. Cambios lineales. Eso siempre va a indicar de que tenemos una progresión aritmética. Por el contrario, si nos habla de cambios proporcionales, es una progresión geométrica. ¿Ok? Hay una situación que se da, por ejemplo, y aquí toca tener cuidado, y es cuando me habla del valor anterior o del valor inicial, ¿ok? Esto, tanto cambios proporcionales como porcentuales, van a indicar progresiones geométricas, pero, aquí vuelvo y repito, pero, una cosa es que lo diga con respecto al valor anterior y otra cosa es que lo diga con respecto al valor inicial. ¿Ok? Si me habla del valor anterior, efectivamente sí dice o sí se refiere a una progresión geométrica. Pero si es con respecto al valor inicial, este es un caso donde corresponde a una progresión aritmética. ¿Ok? Entonces, tener cuidadito con este tipo de expresiones porque muchas veces los enunciados hablan de porcentual y resulta que normalmente decimos, porcentual, esa es una progresión geométrica, pero resulta que hay algo adicional que me está indicando que no es progresión geométrica, sino que es una progresión aritmética. Vuelvo y repito, aquí tenemos que tener cuidado sobre esa generalización, ¿ok? No se lo tomen como que ya es así. Normalmente debemos tratar de construir los siguientes términos de la progresión, si es que acaso me dan uno solo, para poder tener tres valores y con esos tres valores sí poder determinar ya el tipo de progresión. ¿Es claro lo que estoy diciendo, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces, la forma más confiable siempre es la que hicimos en este ejercicio, es decir,
calculando o dos razones o calculando dos diferencias. ¿Ok? Y verificando que efectivamente se mantenga constante. Es la forma más segura de saber que es un tipo de progresión. Pero si no la tenemos, entonces ya saben, ustedes o construyen los valores o por el texto determinan el tipo de progresión. ¿Ok? Lógicamente, en ese tipo de problemas yo tendré que dar las condiciones ideales para que ustedes puedan saber si efectivamente es o no es. ¿Listo? Veamos el siguiente problema entonces.